Hay momentos en la vida en que una sola frase puede destruir todo lo que has construido. No fue una pelea, no fue una traición, fue una frase, pronunciada en voz alta, delante de todos, con una sonrisa en los labios. Escuché esa frase cuando tenía 36 años, en medio de una reunión, rodeado de personas a las que llamaba colegas. Y lo que sucedió después no fue ira, no fueron lágrimas, fue el silencio más frío y calculado que jamás haya sentido en mi vida. Porque en ese segundo, algo dentro de mí dejó de pedir permiso. Juan Morales se despertaba todos los días a las 5:40 de la mañana, no por disciplina, sino por costumbre, porque así había sido durante 12 años y su cuerpo ya no le preguntaba si quería hacerlo. El apartamento era pequeño pero limpio. 2 habitaciones, una de ellas convertida en una oficina improvisada en la Colonia del Valle, Ciudad de México. A través de las ventanas, el murmullo de la ciudad comenzaba incluso antes del amanecer. Bocinas lejanas, el ruido de los camiones, el ladrido de un perro en alguna azotea. Juan se levantaba, se preparaba un café solo, sin azúcar, y se quedaba unos minutos frente a la ventana antes de abrir su computadora. Trabajaba como analista senior en una consultora llamada Grupo Vértice. 12 años antes lo habían contratado como asistente junior, tras graduarse con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México y con la esperanza de quien aún cree que el esfuerzo es suficiente. Ascendió lentamente, no por falta de competencia, sino porque nunca fue de los que se imponen. Era discreto, cumplía más de lo prometido, hablaba menos de lo que pensaba y dejaba que el trabajo hablara por sí mismo. Durante mucho tiempo funcionó. La empresa estaba ubicada en el piso 23 de un edificio, con espejos en el Paseo de la Reforma. Un lugar donde los ascensores ponían música instrumental y las salas de reuniones tenían nombres pomposos: Sala Águila, Sala Horizonte, Sala Visión. Juan llegó a las 8:30, 15 minutos antes que los demás, y se fue a las 7:30 de la tarde, cuando la oficina estaba casi vacía. Su supervisor directo se llamaba Rodrigo Castellanos. Tenía 42 años, vestía un traje gris y llevaba el pelo engominado hacia un lado. Era el tipo de hombre que entraba en cualquier sala como si llegara tarde a recibir un premio. Rodrigo había sido contratado hacía 3 años, procedente de fuera de la empresa, para dirigir el departamento de estrategia. Venía con un currículum de São Paulo y de una consultora estadounidense. Hablaba rápido, gesticulaba aún más rápido y tenía la habilidad de convertir cualquier idea ajena en propia, casi sin esfuerzo. Juan se había dado cuenta de esto desde la primera semana, pero se había dicho a sí mismo: déjalo ir, lo que importa es el trabajo. En las reuniones, Juan solía presentar sus análisis con esmero. Preparaba las diapositivas la noche anterior, revisaba los datos 2 veces y anticipaba las preguntas. Pero siempre ocurría algo, con la regularidad de un ritual innombrable. Cuando empezaba a hablar, Rodrigo miraba su celular. Al terminar, Rodrigo parafraseaba lo dicho, las mismas palabras, y la sala asentía con más vehemencia que cuando hablaba Juan. Era sutil, casi invisible. El tipo de cosa que, si intentaras describírsela a alguien ajeno a la situación, sonaría a paranoia. Pero no te interrumpió, ¿verdad? Pero te escucharon, ¿verdad? A veces simplemente es su estilo de liderazgo. Juan había tenido estas conversaciones consigo mismo varias veces. Además de Rodrigo, había otros personajes en la oficina. Valeria Ríos, la jefa de proyecto, que sonreía a todos con la misma intensidad, desde el becario hasta el director, y de quien Juan nunca supo si realmente le caía bien o si simplemente era así con todo el mundo. Tomás Herrera,
el analista más joven del equipo, de 26 años, ambicioso de una manera que no intentaba ocultar y que había llegado recomendado por Rodrigo de su anterior consultora. Y Luciana Vega, la directora de operaciones, que rara vez aparecía en las reuniones del equipo, pero cuyo nombre se mencionaba con deferencia, como si fuera una árbitra de última instancia. Juan conocía a la perfección la dinámica de ese grupo. Sabía cuando Valeria solo estaba siendo amable. Sabía cuando Tomás intentaba impresionar a Rodrigo. Sabía cuando las palabras dichas en las reuniones eran solo una actuación. Pero él continuó, porque el trabajo era bueno, porque el sueldo, 78,000 pesos al mes, le alcanzaba para pagar el apartamento y ayudar a su madre en Oaxaca, porque con los años había aprendido a separar lo que sentía en su interior de lo que mostraba en el exterior. Ese lunes en particular, todo parecía igual. Juan llegó a las 8:28, dejó el café sobre la mesa y abrió los informes que había preparado durante el fin de semana. Se trataba de un estudio de viabilidad para un nuevo cliente, una cadena minorista que quería expandirse hacia el norte, a 1900 Monterrey y Saltillo. Juan había dedicado todo el sábado a ello. Había ido más allá de lo solicitado, incluyó proyecciones de demanda por región, análisis de la competencia y una simulación de escenarios con 3 variables diferentes. A las 10 en punto, hubo una reunión de coordinación con el cliente. Juan entró en la sala del Águila con las diapositivas impresas. Rodrigo ya estaba allí, de pie, hablando por teléfono en voz baja, pero girado hacia la ventana, de espaldas a todos. Valeria tecleaba. Tomás miraba su tableta. Juan se sentó y ordenó sus papeles. Comenzó la reunión. El representante del cliente, un hombre corpulento llamado Gerardo, formuló preguntas directas. Juan respondió con calma y precisión, señalando las diapositivas, citando las cifras y explicando la metodología. Rodrigo le dejó hablar durante 2 minutos. Luego entró. «Lo que Juan está mostrando aquí», dijo, poniéndose de pie y tomando el control del ratón. «Básicamente, es un resumen de lo que discutimos internamente. Permítanme contextualizarlo dentro de nuestra estrategia general». Y ahí estaba. Otra vez, el mismo movimiento. Como si Juan solo hubiera hecho un borrador y Rodrigo fuera el verdadero autor. Juan permaneció en silencio, miró la mesa. Gerardo miró a Juan una vez, rápidamente, como si intentara comprender algo. Luego volvió a mirar a Rodrigo. Pero en ese momento, Juan aún no sabía que lo que acababa de suceder era solo el ensayo. La escena principal estaba por llegar. Talafers. Humillación pública tiene su propia física. No te cae encima de golpe. Llega a cámara lenta. Y lo más cruel es que te das cuenta de lo que está pasando antes que todos los demás. Fue un viernes, 3 semanas después de aquella reunión con Gerardo, cuando Juan sufrió su caída. El grupo Vértice tenía la costumbre de celebrar reuniones mensuales de equipo, conocidas internamente como alineación general, donde cada departamento presentaba sus resultados y proyectos en curso. Siempre se realizaban en la planta superior del edificio, en una sala amplia con vistas a la ciudad y una larga mesa con capacidad para 30 personas. Era un evento interno de gran prestigio. Asistían los directivos. Luciana Vega también. Juan había sido elegido para presentar el proyecto de la cadena minorista, el mismo informe que había preparado con tanto esmero, como un caso de éxito del trimestre. Era la primera vez en 2 años que sería el orador principal en una reunión de este calibre. Lo tenía todo preparado. Las diapositivas revisadas, los datos actualizados con las cifras finales del cliente que había aprobado la expansión a Monterrey, una narrativa clara, con principio, desarrollo y conclusión. Incluso había ensayado en casa, hablando frente al espejo y cronometrándose.
El jueves por la noche le envió las diapositivas a Rodrigo. Según el protocolo habitual de la empresa, las presentaciones necesitaban la aprobación del jefe de equipo antes de las reuniones generales. Rodrigo simplemente respondió: «Mira, de acuerdo». El viernes a las 10 de la mañana, Juan entró en la gran sala. Había 24 personas, gerentes, directores, analistas de otros departamentos. Luciana Vega estaba sentada a la cabecera de la mesa con un vaso de agua y una libreta abierta. Rodrigo estaba a su lado con un traje azul marino, sonriendo a alguien. La reunión comenzó. Otros 2 departamentos presentaron sus propuestas primero. Luego fue el turno de Juan. Se puso de pie, respiró hondo, hizo clic en la primera diapositiva. Y fue entonces cuando se dio cuenta. La diapositiva que apareció en la pantalla no era la tuya. Era similar, misma estructura, mismos datos, pero el nombre en el pie de página era diferente, elaborado por Departamento de Estrategia, R. Castellanos. Juan permaneció inmóvil durante menos de 2 segundos, pero esos 2 segundos, en ese silencio, parecieron una eternidad. Continuó. ¿Qué más podía hacer? ¿Detenerse allí, frente a 24 personas, para señalar un zócalo? Sería ridículo, sería mezquino, sería, y esto era precisamente lo que Rodrigo esperaba, imposible de hacer sin parecer débil o celoso. Juan se presentó, habló con calma, respondió a las preguntas, pero había algo que no podía controlar: la mirada de Rodrigo. Durante toda la presentación, Rodrigo lo observó con esa expresión, ni de aprobación ni de desaprobación, sino de posesividad, como si estuviera observando a un empleado realizar una tarea, como si Juan fuera un asistente presentando el trabajo del jefe. Y la sala, sin darse cuenta, absorbió ese mensaje. Cuando Juan terminó, Luciana Vega le hizo una pregunta técnica sobre los datos de Saltillo. Juan respondió con precisión. Al fin y al cabo, él era quien había calculado esas cifras. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Rodrigo entró. Luciana, esta proyección en concreto se basó en una metodología que adaptamos de nuestro modelo estándar. Si quieres entender mejor la lógica, puedo enviarte el documento base más adelante. Romper. Y entonces, con la indiferencia de alguien que no se da cuenta de lo que está haciendo o que se da cuenta demasiado, Rodrigo se volvió hacia Juan y dijo en voz alta con una leve sonrisa: «Juan, ¿quieres añadir algo? ¿O está bien así?» Era una frase inocente. Cualquiera desde fuera diría: «Qué amable de su parte darle un poco de espacio a su colega». Pero Juan comprendió lo que había detrás. Era una frase que decía: «Tú eres el complemento, yo soy el centro de atención». «Está bien», respondió Juan con voz tranquila. La reunión continuó. Al final, todos aplaudieron. El proyecto había dado resultados concretos. El cliente había aprobado la ampliación y las cifras eran sólidas. Pero Juan se dio cuenta, mientras la gente empezaba a dispersarse, de que el nombre que quedaba grabado en la memoria colectiva de aquella sala no era el suyo. Valeria se acercó a él más tarde, sonriendo. «Buen desempeño, Juan. Rodrigo está muy satisfecho con el trabajo». «Del equipo. Del equipo. No con Juan, con el equipo». Juan fue al baño. Se quedó de pie frente al espejo durante 2 minutos. No lloró, no quiso gritar. Simplemente se miró con una claridad que nunca antes había sentido. Esto no se detendrá por sí solo. Y fue en ese momento cuando empezó a prestar atención de otra manera. No con ira, sino con atención clínica, como alguien que empieza a recopilar pruebas. Hay una diferencia entre darse cuenta de que algo está mal y comprenderlo, que eso no es cierto. Juan pasó las siguientes 2 semanas en ese intervalo, ese espacio incómodo entre el sentimiento y la certeza. Empezó a tomar notas.
en una sencilla libreta azul que guardaba en el cajón de su despacho. No eran acusaciones, eran observaciones, fechas, situaciones, conversaciones, cosas que aisladas parecían insignificantes. Juntas empezaron a cobrar sentido. 16 de marzo, reunión con el cliente Garza & Sons. Juan presentó un análisis de riesgos. Rodrigo cambió el rumbo de la conversación sin mencionar la fuente de los datos. El cliente se marchó con la impresión de que el análisis lo había realizado la gerencia. 23 de marzo. Juan envió un correo electrónico a Rodrigo con una propuesta para una nueva metodología de análisis sectorial. Rodrigo respondió: interesante, lo evaluaré. 3 semanas después, la metodología apareció en un documento interno firmado por Rodrigo con pequeños cambios de formato. 1 de abril. En una conversación en el pasillo, Tomás mencionó involuntariamente que Rodrigo había desarrollado esa nueva herramienta de proyección, la misma que Juan había creado en febrero y compartido con el equipo. Juan no dijo nada, simplemente lo escribió. Pero lo que realmente empezó a molestarle no fue solo el comportamiento de Rodrigo, sino todo lo que lo rodeaba. Porque un sistema así no funciona por sí solo. ¿Lo sabía Valeria? Probablemente sabía algo. Era demasiado inteligente como para no darse cuenta. Pero Valeria solo veía lo que le convenía para su posición, y su posición dependía de Rodrigo. ¿Lo sabía Tomás? Tomás era joven y ambicioso. Aprendió de Rodrigo, lo admiraba y, Juan lo admitió poco a poco, se estaba convirtiendo en una versión futura de Rodrigo. No, Tomás no sabía lo que estaba pasando, pero participó sin darse cuenta. ¿Y Luciana? Luciana Vega, la directora, que estuvo presente en las reuniones, que vio los resultados y los nombres en los documentos. Esa era la pregunta que Juan más evitaba responder. Porque si Luciana lo sabía y no hizo nada, entonces el problema era mayor que Rodrigo. Un miércoles por la tarde, Juan se quedó más tiempo de lo habitual. La oficina estaba casi vacía. Estaba revisando un informe cuando oyó voces en el pasillo. Rodrigo y Tomás, que regresaban de alguna reunión externa. Sus voces eran relajadas, con el tono de quienes creen que no los escuchan. Juan no salió de la habitación, permaneció en silencio. Y el cliente no necesita saber de dónde proviene cada artículo. Lo que importa es el producto final. Era Rodrigo. Tomás dijo algo que Juan no pudo oír bien. Rodrigo respondió: Juan es bueno en lo que hace. Simplemente le falta visión estratégica. Por eso necesita a alguien por encima de él que le dé la dirección correcta. Romper. Pero, ¿son estas sus cifras?, preguntó Tomás. Las cifras provienen del departamento, dijo Rodrigo. Así es como funciona en cualquier gran empresa. Las voces habían desaparecido. La puerta del pasillo se cerró de golpe suavemente. Juan se quedó mirando la pantalla del ordenador durante un largo rato. Las cifras provienen del departamento. Era una frase que sonaba razonable. Era una frase que cualquier profesional de recursos humanos de una empresa podría pronunciar sin pestañear. Y al mismo tiempo, era una frase que ocultaba algo preciso, que el mérito pertenecía a quien ostentaba el título, no a quien había realizado el trabajo. Juan cerró su computadora, guardó su cuaderno, salió de la oficina. Afuera, el aire en Reforma era caluroso y polvoriento. Caminó 2 cuadras sin rumbo fijo, pasó un kiosco de periódicos y se detuvo en un semáforo. Un hombre a su lado hablaba a gritos por su celular. Discutían sobre dinero, algo sobre una deuda impaga. Juan pensó: hay una diferencia entre robo y borrado. El robo se puede probar, el borrado es diferente. El borrado ocurre cuando tu contribución simplemente no existe en el registro oficial, y el sistema siempre ha funcionado como si así fuera. Regresó a casa.
Preparó algo sencillo: arroz, frijoles y un huevo. Llamó a su madre en Oaxaca. Ella le preguntó cómo le iba en el trabajo. Normal, dijo, y ella le creyó, porque Juan siempre decía que todo estaba bien, porque había aprendido desde muy pequeño que preocupar a los demás por lo que uno sucedía en su interior rara vez solucionaba algo. Pero lo que aún no sabía, lo que estaba a punto de descubrir, era que el patrón que había observado no era casual. Era una estructura, y debajo había algo mucho más grande de lo que había imaginado. La prueba llegó de un lugar que Juan jamás habría esperado: un correo electrónico que no iba dirigido a él. En Grupo Vértice existía un sistema interno para compartir archivos, una plataforma llamada Vertex Hub, donde los documentos se organizaban por proyecto y por equipo. Juan tenía acceso a la carpeta de su departamento. Lo que desconocía, y nadie le había mencionado, era que un error de configuración reciente había hecho visibles temporalmente las carpetas de otros departamentos. Juan descubrió esto por accidente un martes por la mañana cuando intentó abrir un archivo del Proyecto Monterrey y pulsó la carpeta equivocada. En lugar de ver los archivos de su equipo, vio una estructura de carpetas diferente: estrategia, gestión, comunicación externa. Podría haberlo cerrado, podría haberlo ignorado, pero un archivo en particular le llamó la atención: propuesta de renovación de contrato, cliente Garza, B13RC.PDF-RC, Rodrigo Castellanos. Juan lo abrió. Se trataba de una propuesta formal de 15 páginas, elaborada para renovar y ampliar el contrato con la empresa Garza & Sons, el mismo cliente cuyo análisis de riesgos había preparado Juan. La propuesta era detallada, profesional y estaba bien estructurada, y en las páginas 4, 5, 6, 7 y 8 había tablas, gráficos y análisis que Juan reconoció de inmediato. No porque se parecieran a lo que él había hecho, sino porque eran exactamente lo que él había hecho. Palabra por palabra, número por número, la misma metodología, el mismo formato, los mismos escenarios de proyección. El nombre en el pie de página: Rodrigo Castellanos, director de estrategia. En la página de créditos, al final del documento, había una línea discreta, con aportaciones del equipo de análisis. El equipo de análisis. Sin nombre, sin cargo, sin rostro. Juan se quedó mirando esa línea durante un buen rato. Tomó una captura de pantalla, luego otra, y otra más. Guardó los archivos en 2 lugares diferentes, en su computadora personal y en una memoria USB que guardó bajo llave en un cajón de su casa. El sistema se apagó. Volvió a su pantalla normal. Por fuera, nada había cambiado. Seguía trabajando. Respondía correos electrónicos. Participaba en una llamada rápida a las 2 de la tarde. Tomaba su café de la tarde en el mismo sitio de siempre, la pequeña despensa del 19º piso con vistas al bosque de Chapultepec. En el interior, algo se había roto. No de forma dramática, no como un espejo que se cae y se rompe, más bien como un elemento estructural que cede lentamente, en silencio, de forma invisible, y solo te das cuenta del daño cuando ya es demasiado tarde. Juan había trabajado 12 años en esa empresa creyendo en una cosa sencilla: que el buen trabajo deja huella, que quienes ofrecían calidad serían reconocidos con el tiempo, que las injusticias eran excepciones, no la regla. Pero ahora, al ver esas capturas de pantalla en su teléfono, comprendió que había sido ingenuo, no porque fuera débil, sino porque había optado por creer una historia conveniente. Esa noche, Juan no pudo dormir bien. Se quedó despierto hasta la 1 de la madrugada releyendo su cuaderno, las observaciones que había acumulado durante las últimas semanas.
Y lo que antes parecía un patrón sospechoso, ahora tenía un nombre. No era la negligencia de Rodrigo, no era un estilo de liderazgo, era un sistema deliberado de extracción. Rodrigo tomaba lo que Juan producía, lo reformateaba, le ponía su nombre y se lo entregaba a la alta dirección, al consejo de administración, a los clientes, para el registro oficial de la empresa. Y Juan, que siempre había creído que el silencio era una virtud, había sido el socio perfecto para este sistema, porque nunca lo cuestionó, nunca señaló con el dedo, nunca emitió un sonido. Pero había algo que molestaba a Juan aún más que la traición de Rodrigo, el asunto de Luciana Vega, porque una propuesta de renovación de 1900, contrato con un cliente de ese tamaño, no podía aprobarse sin la revisión de la junta directiva. Luciana había firmado la aprobación de ese documento. ¿Sabía ella quién había hecho ese trabajo? ¿O acaso había decidido no saberlo? Esa era la pregunta que Juan aún no podía responder. Y lo que descubrió en los días siguientes cambió todo lo que creía entender sobre la situación. Juan esperó, no por miedo, por razones estratégicas. Necesitaba una situación en la que Rodrigo no tuviera escapatoria. Una conversación pública sería demasiado fácil de distorsionar después. Una acusación por correo electrónico podría ignorarse o desestimarse. Juan quería algo diferente. Quería que Rodrigo hablara, que revelara, con sus propias palabras, lo que pensaba. La oportunidad surgió un jueves. Rodrigo lo llamó a su oficina, una habitación privada con vidrio esmerilado y una planta en la esquina que nadie regaba, para conversar sobre alineación profesional. Era el tipo de reunión que organizan las empresas para dar la impresión de que se preocupan por el desarrollo de sus empleados. Juan entró, se sentó, cruzó las manos sobre las rodillas. Rodrigo comenzó con generalidades, sobre la empresa, sobre los resultados trimestrales, sobre cómo estaba creciendo el equipo. Luego se volvió hacia Juan con una sonrisa calculada. Juan, quiero ser sincero contigo, porque creo que te mereces esta conversación. Juan no dijo nada, esperó. Eres competente, todo el mundo lo sabe. Cumples con lo prometido. Pero lo que la empresa busca en los próximos años para puestos de liderazgo es algo diferente. Es visión, es presencia, es... ¿Entiendes lo que digo? Entiendo, dijo Juan. Eres muy técnico y eso es valioso, pero hay un límite, ¿sabes? Luciana y yo hablamos sobre el equipo, sobre los próximos pasos y creemos que tienes un papel muy importante aquí, pero como especialista, como experto en datos, no como alguien que vaya a liderar la estrategia. Juan sintió el peso de esas palabras. No porque fueran nuevas, eran exactamente lo que ya sospechaba, sino porque oírlas en voz alta de alguien que había usado su trabajo durante 3 años sin darle crédito, tenía un sabor particular. Entiendo, dijo Juan. ¿Y Luciana estaba al tanto de los proyectos que desarrollé este trimestre? Una pausa muy breve, casi imperceptible, pero Juan la notó. Claro, la Junta está al tanto de todo. ¿El proyecto de Monterrey, por ejemplo? Sí, por supuesto. El equipo hizo un trabajo excelente. Del Lean equipo. Ahí estaba de nuevo. Juan respiró hondo. Tomó una decisión en ese preciso instante, no confrontar. Todavía no. Bastaría con observar cómo se comportaba Rodrigo cuando creía tener el control. Rodrigo, dijo con voz tranquila, tengo una pregunta sincera. Cuando hablamos de visión estratégica, ¿podría darme un ejemplo de lo que cree que me falta? ¿Algo concreto? Era una pregunta sencilla, pero era una trampa cuidadosamente elaborada. Si Rodrigo respondía con ejemplos, Juan podría señalar que él mismo había hecho precisamente eso. Si no respondía, quedaría claro que la evaluación era vaga y, por lo tanto, motivada por otra cosa. Rodrigo vaciló, luego sonrió.
Una sonrisa que Juan reconoció como la de alguien que estaba a punto de cambiar de tema. Es una buena pregunta. Lo pensaré y te enviaré comentarios más detallados por escrito. Nunca llegó. Pero lo que llegó 2 días después fue algo que Juan no esperaba. Rodrigo lo citó a una reunión con un nuevo cliente, una empresa de logística en Guadalajara, y le pidió que preparara un análisis en 48 horas. «Eres el mejor en esto», dijo Rodrigo con ese tono de elogio que sonaba a instrucción. «Créeme, te conviene asistir a esa reunión». Juan escuchó, le dio las gracias y comprendió perfectamente lo que sucedía. Rodrigo había notado que Juan se volvía más callado, más observador, y la respuesta de Rodrigo fue reincorporarlo al ciclo, hacerlo trabajar más, ponerlo en situaciones donde necesitara que Rodrigo ganara visibilidad. Fue una manipulación sofisticada, del tipo que funciona precisamente porque se presenta como una oportunidad. Juan regresó a casa esa noche con una certeza que le había llevado semanas formarse por completo. No tiene sentido enfrentarse directamente a Rodrigo. Rodrigo era demasiado bueno en eso. Tenía años de práctica, ocupaba el puesto, tenía la narrativa preparada. La única forma de ganar era no jugar al juego que Rodrigo había elegido. Y fue esa noche, por primera vez, cuando Juan empezó a pensar en lo que realmente podía hacer. No reaccionar, actuar, con tiempo, con precisión, con paciencia. Juan pasó las 2 semanas siguientes haciendo algo que nunca había hecho en su vida profesional. Fingió, no mintió, no hizo daño a nadie. Simplemente por primera vez separó lo que había escrito de lo que sabía. Continuó trabajando, siguió siendo puntual y preciso, pero empezó a guardar una copia de todo lo que producía, con la fecha, la hora y el contexto. Y comenzó, con mucho cuidado, a crear una documentación paralela, un registro personal de su autoría que ninguna nota a pie de página podría borrar. Lo hizo en silencio, sin mencionárselo a nadie. Pero antes de actuar, Juan necesitaba comprender algo más, la verdadera magnitud de lo que estaba sucediendo. Porque si Luciana Vega lo sabía, y había aprobado documentos a nombre de Rodrigo relacionados con el trabajo de Juan, entonces existía complicidad institucional. Y la complicidad institucional no se combate con una denuncia interna. Requiere una investigación externa. Juan comenzó su investigación, en silencio, fuera del horario laboral, en su computadora personal. Investigó el historial público de Rodrigo. Encontró su perfil de LinkedIn, algunas publicaciones en revistas de negocios y la grabación de una conferencia en un evento en Sao Paulo. Nada alarmante. Rodrigo era bueno en lo que hacía, construir una imagen. Luego, investigó el propio Grupo Vértice, contratos públicos, publicaciones de la empresa, perfiles de clientes, y fue en una de estas búsquedas que encontró algo interesante. El cliente Garza Infilios había publicado una declaración en su sitio web, discreta, institucional, mencionando una asociación estratégica para la expansión desarrollado con Vertice Group. El comunicado citaba por su nombre a la persona responsable de la consultoría, Rodrigo Castellanos, director de estrategia. Juan lo guardó, lo imprimió, lo conservó. Luego hizo algo más. Contactó a Gerardo, el representante del cliente Garza, mediante mensaje directo en LinkedIn. No para quejarse, sino para dar seguimiento profesional. Le preguntó si el proyecto había avanzado bien y si había datos adicionales que pudieran ser útiles para la segunda fase de la expansión. Gerardo respondió al día siguiente. Sí, estaba mejorando. Y, naturalmente, le dio las gracias directamente a Juan. Tu análisis fue la base de todo.
Rodrigo siempre reconoció el mérito del trabajo del equipo, pero aquí todos sabemos que fuiste tú quien hizo los cálculos. Juan se quedó allí un rato mirando fijamente ese mensaje. Rodrigo siempre reconoció el mérito del trabajo del equipo. Esa era la versión que había llegado al mundo exterior. Y era una versión que protegía a Rodrigo precisamente porque sonaba razonable. Juan respondió cortésmente. Le dio las gracias. Le preguntó si podían programar una llamada informal para hablar sobre los próximos pasos. Y Gerardo aceptó de inmediato. Fue el primer paso del plan. El segundo paso provino de una dirección diferente. Juan había notado en las últimas semanas que había otra analista en el departamento que parecía incómoda con la dinámica del equipo. Una mujer llamada Sofía Campos, que había llegado 7 meses antes, transferida de la oficina de Monterrey. Sofía era competente, reservada y había comenzado a hacer lo mismo que Juan. Llegar más temprano, irse más tarde y producir más de lo necesario. Juan empezó a hablar con Sofía, no de Rodrigo, del trabajo, de la metodología, de los proyectos, de cómo funcionaban las cosas en el departamento. Necesitaba saber si ella había notado el mismo patrón y, más importante aún, si había alguna manera de que pudieran crear un registro colectivo. Con el tiempo, Sofía se fue sincerando. Mencionó una situación específica, casi de pasada. Un proyecto de análisis de mercado que había realizado por su cuenta 3 meses antes, que había aparecido en un informe trimestral bajo el nombre del equipo, pero que, en una presentación a inversores externos, Rodrigo había presentado como un modelo que desarrollamos internamente. Juan no dijo mucho. Simplemente escuchó y luego preguntó: ¿todavía conservas los archivos originales con las fechas de creación? Tengo, dice Sofía. Guardia. Ella lo miró por un momento. ¿Estás planeando algo? Juan pensó un segundo antes de responder. Me estoy preparando. El tercer paso del plan era el más delicado. Juan necesitaba que la situación llegara a un punto de exposición natural. No quería ser el acusador. Quería que Rodrigo se autoincriminara en un momento en que las pruebas ya estuvieran presentes, con el público adecuado y cuando escapar fuera imposible. Para ello, necesitaba una reunión importante, con clientes, con el Consejo de Administración y con Luciana Vega presente. Y había una cita programada para dentro de 3 semanas. La presentación de los resultados anuales del departamento, donde se revisaría cada proyecto, se documentarían los créditos y se presentarían los planes para el año siguiente a la dirección ejecutiva de la empresa. Juan tenía 3 semanas y por primera vez en 12 años en la empresa sabía exactamente lo que tenía que hacer. La presentación anual del departamento estaba programada para un martes a las 10 de la mañana en la Sala Visión, la sala más grande del piso 23, con capacidad para 40 personas. Estaría presente toda la junta directiva, incluido el director general del Grupo Vertice, un hombre de 60 años llamado Álvaro Mendieta, quien rara vez asistía a las reuniones de equipo, pero estaría allí porque el año había sido financieramente significativo. Rodrigo era el presentador oficial. Le había pedido a Juan que preparara las diapositivas, como siempre. Juan lo preparó. Pero no eran las diapositivas que Rodrigo esperaba. En la versión que Juan presentó para su aprobación, idéntica en apariencia a las versiones anteriores. Cada diapositiva de análisis incluía discretamente, en el campo de metadatos del archivo, la fecha de creación original y el nombre del autor. Esta información no se mostraba en pantalla durante la presentación, pero estaba presente en el archivo, accesible para cualquiera que abriera las propiedades del documento. Rodrigo aprobó sin leer. Mira, de acuerdo.
En vísperas de la reunión, Juan también envió un correo electrónico formal y cortés a Gerardo, el representante del cliente Garza & Sons, invitándolo a la presentación. Sería una buena oportunidad para ver los resultados consolidados del proyecto que iniciamos juntos. Gerardo confirmó su asistencia. Sofía Campos había organizado sus propios archivos. Fecha de creación, historial de versiones, correos electrónicos internos con marcas de tiempo. Todo en orden. El martes por la mañana, Juan llegó a las 8:20. Entró en la sala visión, conectó su ordenador personal, no el de la empresa, al proyector e hizo una prueba rápida. Todo funcionaba correctamente. A las 10 en punto, la sala estaba llena, 42 personas. Álvaro Mendieta a la cabecera de la mesa, Luciana Vega a su lado, Rodrigo de pie al frente, con la sonrisa de quien tiene el control, Gerardo sentado cerca de la ventana, con una libreta. Rodrigo comenzó la presentación. Los primeros 15 minutos transcurrieron con normalidad. Rodrigo hablaba con fluidez, gesticulaba, contaba chistes oportunos y creaba la atmósfera de autoridad que había perfeccionado a lo largo de los años. Las diapositivas avanzaban. Las cifras eran sólidas, porque Juan se había encargado de los cálculos. Y luego llegó la diapositiva del proyecto Garza & Sons. Rodrigo presentó los resultados con el mismo tono seguro. Describió la metodología como nuestro enfoque integral. Habló de la expansión a Monterrey como una estrategia que el departamento había desarrollado desde cero. Gerardo levantó la mano. Rodrigo lo miró con la sonrisa de alguien acostumbrado a preguntas fáciles. «Disculpe», dijo Gerardo, «solo quiero entender una cosa. ¿Quién desarrolló específicamente esta metodología de proyección regional? Porque cuando trabajábamos en el proyecto, teníamos mucho contacto con un analista llamado Juan. Quería saber si él fue quien realizó este trabajo». Romper. No era un silencio dramático, como de película. Era el tipo de silencio que se produce cuando toda una sala reajusta su percepción al mismo tiempo. Rodrigo sonrió, pero la sonrisa llegó 2 segundos tarde. Juan forma parte del equipo que construyó esto. Es un esfuerzo colectivo, como... ¿Puedo responder a esa pregunta? Era Juan. Voz tranquila, sin levantarse, sin hacer gestos. Rodrigo lo miró. Juan se levantó lentamente. Caminó hacia la computadora. Abrió un archivo en el escritorio. No eran las diapositivas de la presentación, sino un simple documento de texto con marcas de tiempo y nombres. Gerardo. Preparé este análisis entre el 14 y el 18 de febrero de este año. Puedo mostrarte los metadatos del archivo original, los correos electrónicos internos con las versiones y el historial de revisiones. Si alguien quiere consultarlo, está todo aquí. Abrió el archivo de propiedades de la diapositiva principal. La pantalla mostraba claramente criado por Juan Morales, 1402-0947. Silencio. Álvaro Mendieta, que hasta entonces había permanecido inmóvil al borde de la cama, se inclinó ligeramente hacia adelante. «Rodrigo», dijo en voz baja, «¿coincide esta documentación con lo que la empresa ha registrado internamente?» Rodrigo abrió la boca, la cerró, intentó sonreír. «Está claro que Juan ha hecho contribuciones importantes. Lo que dije fue que es un esfuerzo de equipo. Tengo más ejemplos si le resultan útiles», dijo Juan, aún con voz tranquila, y abrió el segundo documento, y el tercero, cada uno con fechas, con correos electrónicos, con versiones originales comparadas con las versiones que se habían entregado externamente bajo otro nombre. Sofía al otro lado de la habitación, abrió su ordenador sin decir nada. No hubo gritos, no hubo acusaciones dramáticas. Juan no señaló a Rodrigo en ningún momento. Simplemente dejó que los documentos hablaran por sí solos.
Dejó que las marcas de tiempo hablaran por sí solas. Dejó que la presencia de Gerardo, un cliente externo, neutral, sin ningún interés en proteger a nadie, hablara por sí sola. Luciana Vega miró a Rodrigo con una expresión que Juan jamás le había visto. No era enfado, no era sorpresa, era la mirada de alguien que ya no puede fingir que no sabe. La reunión terminó con 30 minutos de retraso. Álvaro Mendieta solicitó que toda la documentación se enviara a los departamentos legal y de recursos humanos. Rodrigo salió de la sala sin mirar a nadie. Juan se quedó hasta el final, guardó sus archivos, cerró su computadora. Le dio las gracias a Gerardo por haber venido. Eso era lo mínimo que podía hacer, dijo Gerardo. Te merecías que las cosas se aclararan. Juan salió de la sala. Visión a las 12:40. Bajó en ascensor hasta la planta baja, cruzó el vestíbulo de espejos, salió a la luz del sol de la Reforma. Rodrigo Castellanos renunció 20 días después. El memorándum interno era genérico. Retirada por mutuo acuerdo. Les deseamos éxito en la siguiente etapa. Y nadie hizo preguntas públicamente porque en las empresas las salidas polémicas rara vez reciben obituarios honestos. Lo que quedó, para quienes prestaban atención, fue el silencio particular que rodea semejante partida. Ese tipo de silencio que lo dice todo sin necesidad de dar explicaciones. Para Juan, las semanas siguientes fueron extrañas, en el buen sentido. Álvaro Mendieta lo llamó para charlar informalmente, sin un plan preestablecido. Fueron a la cafetería de la planta baja del edificio solos los dos. Álvaro pidió un capuchino. Juan pidió un café solo, sin azúcar, como siempre. «Necesito ser honesto contigo», dijo Álvaro. «Debería haber prestado más atención antes». Juan no respondió de inmediato. Miró la taza. «Esto no es una crítica. Sistemas como estos funcionan precisamente porque son difíciles de ver desde el exterior». Álvaro asintió con la cabeza. «¿Qué quieres ahora?», preguntó directamente. Juan había reflexionado sobre esta cuestión. Había pasado noches enteras dándole vueltas, porque la respuesta fácil, ascenso, reconocimiento, título, sería legítima, pero incompleta. Lo que Juan realmente quería era algo diferente. Quería que su trabajo tuviera una dirección, que cuando alguien utilizara su análisis, su nombre figurara allí, no por vanidad, sino como constancia. «Quiero que todo lo que se produzca aquí tenga una autoría clara», dijo Juan, «un protocolo formal, parte del proceso». Álvaro permaneció en silencio por un momento. «Eso es razonable». 3 semanas después, el Departamento de Estrategia implementó un nuevo protocolo de documentación. Cada proyecto incluiría, en la primera página del informe final, los nombres de todos los analistas involucrados, con una descripción de sus contribuciones específicas. Era sencillo, era obvio, era algo que debería haber existido desde el principio. Juan también fue ascendido, de analista senior a coordinador de proyectos estratégicos. Su salario aumentó a 97,000 pesos mensuales. No mencionó la cantidad a nadie excepto a su madre, quien permaneció en silencio por un momento y luego simplemente dijo: «Te lo merecías». Sofía Campos fue ascendida junto con ellos. No los celebraron juntos. No hubo cena ni brindis. Simplemente se cruzaron en el pasillo una mañana y Sofía dijo en voz baja: «Gracias por decirme que guardara los archivos». «Eso era lo mínimo que podía hacer», dijo Juan, y siguió adelante. Lo que Juan comprendió en los meses siguientes fue que lo más transformador no había sido el ascenso, ni el reconocimiento, ni siquiera la marcha de Rodrigo. Fue entonces cuando decidió dejar de esperar a que las cosas se arreglaran solas, porque los sistemas
Injustos no se arreglan solos, se perpetúan silenciosamente, alimentados por la paciencia de quienes prefieren no protestar. Juan había hecho mucho ruido, pero de una manera diferente. No el ruido de alguien que grita, el ruido de alguien que se prepara, documenta, elige el momento y luego con calma deja que la verdad aflore. Un viernes de noviembre regresó a casa antes de lo habitual. Eran casi las 6 de la tarde y el sol aún brillaba en lo alto de la Ciudad de México. Un sol de tarde que lo doraba todo, incluso el cemento, incluso los cables de alta tensión que cruzaban las calles de la colonia del Valle. Juan preparó café. Se quedó de pie frente a la ventana. No estaba eufórico, no estaba triunfante. Sentía paz. Esa clase de paz que no proviene de ganar, sino de no dejar que las cosas se me escapen de las manos. Cierre. A veces, la mayor traición no viene de un enemigo, proviene de aquellos que se benefician de tu silencio y dependen de él para seguir adelante. Juan no necesitaba gritar, no necesitaba rebajarse, solo necesitaba una cosa: deja de creer que el tiempo solucionará lo que la inacción ha creado. ¿Y tú? ¿Te habrías fijado en las señales? ¿O me enteraría cuando ya fuera demasiado tarde? Si esta historia te conmovió, déjanos un comentario contándonos qué te pareció. Dale me gusta al video si crees que más personas deberían escucharlo. Y suscríbete, porque pronto publicaremos más historias como esta.